Hola gente, hoy les traigo este nuevo resumen, espero que lo disfruten, así que empecemos. La historia comienza con nuestro protagonista diciendo habilidad, monstruos, combate y muerte. Y a medida que su conciencia comienza a desvanecerse, escucha una voz robótica familiar otra vez que dice, jugador muerto, fracaso en la misión. Luego de eso nos regresamos al pasado donde conocemos a nuestro protagonista llamado King Kibon, un estudiante universitario de 20 años que vive cada día al máximo mientras trabaja a tiempo parcial. Pero esa vida le parece una mierda, ya que no hay manera de que disfrute de esa vida. Los mismos eventos diarios, el mismo paisaje aburrido todos los días, todo es tan aburrido. De repente recibe un mensaje de su mamá que le pregunta si hoy es su día de paga y que lo quería ver y también quería un poco de pollo. Mientras hablaba con su mamá se escucha un fuerte ruido y un temblor. Él se pregunta que qué demonios es lo que está pasando y si fue una explosión. Pero cuando sale de la tienda ve arriba y hay unos monstruos gigantes. Hermanos, esas mierdas son enormes. A mí me dan tres paros. Me cago encima. Mientras los monstruos destruyen toda la ciudad, Kibon se pregunta que qué demonios es lo que está pasando y si está soñando o es real. Él sale corriendo y se pregunta que qué tierra de mierda es esa y de dónde vinieron esos monstruos. De repente se tropieza y cae y vemos como sus piernas ya no están junto a él. F por las piernas. Y vemos que el que le había cortado las piernas era un monstruo con tentáculos. Y mientras él estaba muriendo, aparece un anuncio del sistema que dice activando el programa de despertar humano, iniciando la prueba del despertar. De repente el cuerpo de King Kibon empieza a desaparecer y se teletransporta a un lugar extraño. Kibon se despierta y se pregunta dónde es que está. Y como los incomprensibles eventos ocurrieron uno tras otro, su mente se quedó en blanco. Un mensaje del sistema aparece saludando al jugador y dándole la bienvenida a la zona de despertar. Recibe otro mensaje del sistema diciendo que va a iniciar la prueba del despertar y se genera un monstruo y la misión es atacar el monstruo de las pruebas. El monstruo se borrará automáticamente una vez que le des un golpe, tanto si está dañado como si no. Kibon dice que qué pasa con esa mierda y cómo se supone que le va a dar un golpe a ese monstruo. El monstruo lo mira y lo ataca. Kibon se asusta y empieza a gritar y dice que está muerto y efectivamente murió aplastado. Aparece otro mensaje del sistema diciendo que ha fallado la prueba del despertar y se regenera el cuerpo del jugador. O sea, Kibon vuelve a la vida de nuevo, se regeneró. Se pregunta cómo es que él está vivo de nuevo y cuando voltea se encuentra con su cadáver y él empieza a vomitar, pero vuelve a escuchar el sonido del monstruo que estaba a su costado. El monstruo se lo queda mirando, Kibon se asusta y empieza a temblar de miedo y de nuevo empieza a gritar y a correr. El monstruo lo persigue y de nuevo lo mata cortándole la cabeza. Mensaje del sistema. Has fallado la prueba de despertar, regenerando al jugador. De nuevo Kibon vuelve a la vida. Este man no prende. Kibon vuelve a gritar diciendo que se supone que debe ser él, cómo se supone que va a matar a ese monstruo, y el sistema le responde diciéndole que es imposible matarlo. El monstruo de prueba es una existencia trascendente. Según el programa es imposible matarlo. Kibon se sorprende y dice que la voz le ha respondido a él, y empieza a preguntar quién es y qué diablos es todo eso y por qué lo han llevado ahí. El sistema le responde que ese lugar es el área de pruebas de despertar del jugador, un área creada con la justicia de la prueba en mente. Kibon se queda sorprendido y con miedo preguntándose jugador, despertar, justicia. El sistema le dice que la humanidad es una especie con el potencial de despertar. Una vez que despiertes tus habilidades y le des un golpe al monstruo de la prueba de despertar habrá terminado y serás enviado de vuelta a la realidad. No tienes que preocuparte por morir durante la prueba. No importa cuántas veces mueras ahí, su cuerpo será regenerado. Kibon se pregunta si solamente lo ve como una especie de un personaje de un videojuego, y se pregunta si está en una novela de fantasía o algo así, pero no tiene otra opción que confiar en sus palabras, ya que nunca tuvo una elección desde el principio. El monstruo lo ataca con un rayo láser. O bien sigue muriendo en agonía o acepta esa situación tal cual. Kion se levanta del golpe mientras le sale una energía del cuerpo
y vemos que él ha tenido un despertar exitoso y ha obtenido una nueva habilidad y destreza. Y vemos el estado de King Gibbon. Habilidad despertada, mejora del cuerpo. Gibbon se lanza ante el monstruo y dice que solo hay una cosa que puede hacer: aceptar todo y terminar esa maldita prueba de una vez por todas. Gibbon le da un tremendo golpe al monstruo y lo manda a volar. Y sale un mensaje del sistema diciendo: daño confirmado, prueba de despertar completa. Felicidades por su despertar. Misión, tarea completada. Recompensa, habilidad, mejora del cuerpo obtenida. Gibbon estaba alegre porque ya había completado la misión, pero de a poco se va apagando su alegría y se sorprende porque todavía no se ha ido de ahí. Y le pregunta al sistema que qué es lo que está haciendo, porque ya ha terminado la prueba y ya se tiene que ir, se tiene que regresar y que deje de perder el tiempo y lo saque ya de ahí y lo envíe a su mundo. Pero empieza a salir error por todos lados. Gibbon se sorprende por todo lo que está pasando. El sistema le responde que debido a un error desconocido, él no puede salir del área de pruebas. Gibbon se sorprende porque no sabe lo que está pasando y el sistema vuelve a iniciar la prueba de despertar y aparece de nuevo el monstruo enfrente de King Gibbon. Gibbon pregunta que qué pasa con esa mierda ahí porque volvió a aparecer el monstruo. El monstruo lo vuelve a matar y Gibbon vuelve a regenerarse y se pregunta por qué no puede dejar el área de prueba. Gibbon le grita al sistema diciéndole que tiene que estar bromeando. Gibbon empieza a comentar que eso es un error desconocido y que si lo comparan con un juego eso sería un bug y que él era como un personaje del juego afectado por el bug, estaba atrapado en ese espacio. La muerte y la recreación siguieron durante una semana, un mes, un año. Su mente se fue quebrando de poco a poco. Incluso si su cuerpo se estaba regenerando, no era el caso de su mente. Nuevo mensaje del sistema. Su estado de salud ha aumentado, ajustando los datos de la copia de seguridad. Y vemos cómo el panel de estado de King Gibbon vuelve a aumentar en su salud. El HP se suma en 10 puntos. Gibbon se sorprende porque su estado ha aumentado. El sistema dice que debido a los continuos ataques que ha recibido su cuerpo, sus estadísticas de salud han aumentado. Gibbon dice que no le importa eso, ya que dijo que ha ajustado los datos de la copia de seguridad, y le pregunta que si entonces ya ha ajustado eso, entonces ya ha ajustado también el error. Pero el sistema le responde diciendo que el error no fue ajustado o arreglado, y que no puede escapar de ese lugar nunca. Gibbon pone una risa nerviosa, pero el monstruo lo vuelve a atacar. Y así pasó el tiempo otra vez. 2 años, 3 años, 4 años. Trató de huir con todas sus fuerzas, intentó resistirse al monstruo de la prueba, y por lo tanto sus estadísticas aumentaron enormemente. Pero todo fue inútil. Gibbon recordó las palabras del primer día y dejó de resistirse. Pasaron 10 años y Gibbon le preguntó al sistema que qué está pasando afuera de la Tierra. El sistema le responde que no ha cambiado mucho, ya que el tiempo en esa dimensión es 300 veces más rápido que el de su mundo, y 10 años ahí son solamente 12 días en su mundo. Gibbon recuerda el último mensaje de su mamá y dice que necesita comprarle pollo a su mamá. Y así pasaron 500 años. Todos sus recuerdos eran muy débiles. Su familia, sus amigos, incluso quién era él, no lo recordaba muy bien. Pero solamente se le ocurría una sola pregunta, y era el por qué. ¿Por qué no podía regresar a su mundo? El monstruo vuelve a aparecer y Gibbon se sigue preguntando por qué no puede regresar. El monstruo lo ataca y Gibbon, de molesto, grita por qué mientras le pega un golpe al monstruo y lo termina matando. Qué épico, locos, épico. Gibbon empieza a gritar por todos lados preguntando el por qué no pudo regresar a su mundo. El despertar, la justicia, el jugador, no le importa ninguno de esos. Solamente el por qué. Solamente tiene esa pregunta. El por qué solamente es el único con ese error. Vivir una vida agradable, llena de emoción, no lo puede. Gibbon se empieza a morder por toda la furia que tenía mientras el monstruo lo iba a atacar, y él decía que el único lugar al que podía dirigir toda su ira y toda su furia era el monstruo, era él. Y él, todo enojado y furioso, lo empieza a matar a golpes. El tiempo pasó. Habían pasado 10 años desde el día de despertar de la humanidad.
10 años en el mundo de Kibo. Una grieta empezó a salir en el cielo y aparecía error, error, error. Una grieta se empezó a abrir. Mensaje del sistema. Una cantidad inconmensurable de daños está afectando al servidor desde dentro. El firewall del sistema ha sido destruido. Kibon logra salir con el pelo blanco. Épico. Y de fondo vemos cómo está el monstruo todo hecho mierda. Luego lo destruyó completo. Y vemos al dios, al más, al The Boss, King Kibon. Duración de la prueba de despertar, 3000 años. Y vemos al dios de Kibon, hermoso y fachero. Y vemos su estado. King Kibon, level 9999. Y todos sus stacks de estadísticas están en 9999999. No sé cuántos nueves hay, no sé ni cómo se cuenta todo eso, pero es muchísimo. Mensaje del sistema. Imposible conectarse al sistema principal debido a un error del sistema, iniciando la autosincronización fuera de línea. El fachero de Kibon dice que durante los últimos 3000 años pensó para sí mismo todos los días sobre lo que haría primero si lograra volver a la realidad. Mensaje del sistema. Sincronización del sistema completada. Han pasado 10 años en la Tierra. Kibon utiliza el sistema para preguntarle a dónde está su madre. El sistema le dice que no se puede localizar, ya que la función no está disponible en el modo offline. Kibon suspira y dice, tan inútil como siempre, y que por ahora solamente vayan a su casa. Kibon regresa y ve todo totalmente destruido, y se pregunta si esa es realmente su casa. Unos militares pasan por ahí y ven a Kibon y le dicen que esa área está restringida a los civiles y que por favor se dirija a una zona segura ahora mismo. Kibon le pregunta al soldado que qué es lo que pasó ahí. El soldado confundido le pregunta que qué dice. Y Kibon le vuelve a preguntar y le dice que por qué esa zona está en ruinas. Los soldados se miran el uno al otro y uno le pregunta de que si estaba viviendo en una montaña o algo así. Y le dice que es por las rupturas de calabozo de hace 10 años. Kibon se sorprende y Kibon se pregunta si del quiebre de calabozo que está hablando eran de esos monstruos de antes. Kibon pregunta sobre la gente que vivía ahí. El soldado le comenta que todos murieron. Kibon queda en shock y empieza a temblar. Y se pone a pensar diciendo de que si todos murieron y si su mamá también está muerta. El soldado le comenta que algunos residentes que estaban fuera de su casa son una excepción y que escuchó que fueron evacuados a una zona segura por el gobierno. Hermano, dime todo completo, me hiciste cagar cuando... Ay, hijo de perra. El soldado le dice a Kibon que si está buscando a alguien debería ir ahí. Kibon enojado lo agarra y le pregunta dónde está. El soldado con miedo le dice que está bien, que está en la zona Mount City en la zona B. Kibon suelta al soldado y empieza a correr. Un soldado empieza a recibir un mensaje en su radio diciendo que se ha detectado una ruptura de mazmorra y la ubicación estimada es el sector de la comunidad migratoria de Mount City, la zona B, y los dos se quedan mirando. En el sector de la comunidad migrante de la zona B empiezan a salir un tipo de energía sobre el cielo. Un viejo dice que eso es realmente malo. Se nos presenta el viejo diciendo que es de la Fuerza de Defensa de la ciudad y es el teniente coronel. El teniente coronel empieza a decir que aseguren el área y que pidan refuerzos lo antes posible. La ruptura del calabozo está a punto de comenzar y ellos no pueden detenerlo por sus cuentas. Él empieza a preguntar dónde están las fuerzas del gremio y por qué llegan tan tarde. Un soldado le dice que han dicho que acaban de salir. El viejo empieza a decir que esos malditos están siendo perezosos desde que llegaron a Mount City y que planean pedir más fondos si quieren que sean más rápidos. La soldado le pregunta que qué deberían hacer. El viejo le pregunta si no está poniendo atención y que construya una línea de defensa enfrente a los pequeños monstruos primero. Interceptará a los monstruos de clase media y grande hasta que lleguen los refuerzos. La soldado le dice que si está hablando en serio, ya que todos los civiles serán asesinados si hacen eso. El viejo le dice que entonces deberían entrar sin apoyo y morir con ellos, y que mejor se calle y construya la línea de defensa, ya que si los monstruos escapan a otras áreas van a estar todos muertos. En eso, King Kibon llega a la base donde estaban todos los soldados y uno le dice que se detenga, ya que una ruptura de mazmorra está a punto de ocurrir en esa área y que por favor evacúe a una zona segura. Pero los soldados sienten una gran presión por parte de King Kibon
y él sigue caminando. El viejo grita que quién dejó entrar a ese civil y que lo detengan ya. Todos apuntan a King Gibbon y él se queda parado. Gibbon enojado y con una mirada que dice les voy a romper el culo a todos, dice que se pierdan. Todos ellos sienten el verdadero terror. Los soldados le abren paso a King Gibbon y la soldado le pregunta que qué es lo que están haciendo, cómo pudieron dejar entrar a un civil, y todos estaban temblando de miedo, y uno dice jugador. Ese hombre es un jugador, mientras que King Gibbon se dirige directamente a la ruptura de la mazmorra. En eso la ruptura empieza a abrirse y de ella empiezan a salir unos monstruos. Los soldados empiezan a temblar de miedo y se preguntan si eso es una ruptura de mazmorra. Y vemos como unas tremendas bestias, monstruos gigantes empiezan a salir de ahí. Todos empiezan a decir que eso es imposible. ¿Cómo podrían matar a tales monstruos solamente teniendo armas? Y que eso es un suicidio. La soldado empieza a correr. Nos movemos a donde está King Gibbon. Mensaje del sistema. El calabozo ha sido generado. Su rango es de 5 estrellas. Gibbon enojado empieza a pensar de que esas malditas mazmorras, esos malditos monstruos, pero había monstruos arriba donde estaba él. Y uno de ellos salta sobre King Gibbon, pero él con un solo golpe lo mata. Todos los monstruos empiezan a atacarlo, pero él ni se inmuta. Gibbon empieza a decir que no se pongan en su camino y empieza a matar a cada uno de ellos, destrozándolos, pateándoles la cara mientras todos los monstruos lo veían y cada uno de ellos empieza a ser masacrados por King Gibbon. En eso vemos a la soldado corriendo y preguntando a dónde está él y que está segura de que él se fue por ahí. Ella se para y encuentra a King Gibbon y dice que es imposible, y se pregunta cómo es que detuvo una rotura de calabozo de 5 estrellas, ya que ni los tanques ni los aviones de combate pueden detener eso, y solamente lo hizo por sí mismo, solo, es un puto amo. Lo vemos aquí en Gibbon todo fachero, hermoso, posando con todos los monstruos muertos, que él mató solo con sus propias manos. Hermano, te amo. Bueno, gente, hasta aquí llega el resumen. Espero que les haya gustado y si es así, déjenle un like. Por cierto, me estoy demorando un poco en hacer los resúmenes porque tengo exámenes, así que me voy a demorar un poco estos días. Pero cuando termine todo, voy a tratar de hacer videos más seguidos. Y sin más que decir, los abandono como sus padres.